Bueno, nos encontramos con la doctora Fabiola Bairo. Ella es médico endoscopista de la unidad de hemorragia digestiva correspondiente al área de gastroenterología en el Hospital Alberto Sabogal en Salud Callao. Tiene 3 años de experiencia. El tema que vamos a tratar el día de hoy será problemas odontológicos y gástricos que afectan a pacientes con COVID. Hoy día estamos viernes 16, siendo las 10:30 de la noche. Iniciamos y tenemos el gusto de tener acá en la sesión a la doctora Fabiola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para servirles. Muchas gracias. Iniciamos entonces la ronda de preguntas, Amelia. Ya. Buenas noches, doctora. Bueno, seguimos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los síntomas digestivos que puede presentar los pacientes con COVID? A ver, a lo largo de toda esta pandemia que llevamos, lo que más o menos se ha visto es que aproximadamente el grupo de pacientes infectados, en total, más o menos un 18% a un 36% pueden llegar a manifestar síntomas gastrointestinales. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un paciente con pérdida de apetito, la hiporexia. Vamos a tener además aunado a eso un paciente que tiene ageusia, que es esta pérdida de gusto, ¿no? Luego vamos a tener un paciente nauseoso, náuseas y dolor abdominal, que muchas veces lo que estamos viendo es que está relacionándose como que fuera una gastritis típica del paciente que ya ha sentido epigastralgias o dolores en lo que le dicen boca del estómago y empiezan así unos síntomas larvados de la infección, ¿no? Y finalmente uno de los síntomas que más creo que se ha prestado atención y todo el mundo conoce es la diarrea, ¿no? Y sí, esta diarrea, lo que sí se ha visto es que no solamente está en el inicio de la infección, cuando estos síntomas discretos o leves, sino sí se puede dar en cualquier etapa de la infección de COVID, ya sean las iniciales o las que estén en término medio o final, ¿no? Esos son los síntomas más comunes, pero si de todos hablamos, el más común finalmente es la diarrea. Bien, gracias. Otra pregunta, doctora. Sí. ¿Me podría decir qué consecuencias digestivas y hepáticas presentaría un paciente en el cual se automedica? Bueno, a ver, desde el punto de vista hepático, el detalle es que vamos a tener un grupo de pacientes que vienen automedicados con dióxido de cloro, ivermectina, una sarta de antibióticos que tomaron previamente porque les recomendaron también, y muchas veces ni siquiera se ubican en la dosificación, ¿no? En la dosis adecuada del producto, y entonces empiezan a tener un daño o una injuria hepática por drogas, ¿no? Eso es lo que nosotros lo conocemos como DIL. Entonces, si ya viene un paciente que ha recibido tanta farmacoterapia y encima de eso con otro tipo de terapias alternativas que hasta son las hierbas o estos elementos que le he mencionado como el dióxido de cloro, son pacientes que pueden llegar hasta en falla hepática. Y el COVID de por sí, por ser el mismo virus, produce daño celular a nivel del hepatocito, del mismo hígado. Entonces, el efecto sería doble, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes que empiezan a tener una insuficiencia hepática en el curso de su enfermedad, ¿no? Eso sería desde el punto de vista hepático, ¿no? Desde el punto de vista digestivo, vamos a tener pacientes que además se automedicaron con desinflamantes, porque la mayoría de ellos va a presentar odinofagias, dolores de garganta fuerte. Entonces empiezan a tomar muchos AINES y estos AINES van a provocar daño gástrico, aparte de otros tipos de efectos a nivel sistémico, ¿no? Y el daño gástrico va a estar relacionado netamente a enfermedades ulcerosas, ¿no? Entonces muchos de estos pacientes además van a hacer hemorragias digestivas, ¿no? Entonces ese es otro problema que también tenemos con los pacientes COVID. Una última pregunta, doctora, por parte mía. Durante esta pandemia hay pacientes oncológicos y pacientes crónicos gástricos del servicio que no se están atendiendo. Entonces, ¿cómo se está haciéndose para poder darle su medicación? Bueno, yo puedo hablarte por el tema de salud, y en el salud el programa que se tiene es a través de las teleconsultas para que aquellos pacientes con diagnósticos crónicos que tengan terapias que no puedan ser dejadas, que se les administre la receta a través de una teleconsulta.
¿no? Ahora, igual felizmente la teleconsulta sí les permite tener exámenes de control, ¿no? Porque acuérdense que todos los pacientes crónicos sí requieren exámenes de control periódicos. Entonces eso, por un lado, felizmente sí está, quizás algunas falencias hay en el tema del expendio de los fármacos, ¿no? Que ahí hay un problema. Ahora, el otro detalle es que, por ejemplo, en el área gastroenterológica nosotros tenemos pacientes cirróticos y tenemos pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales que entran en tratamiento biológico. Entonces, vamos a tener, por un lado, pacientes que ya están inmunocomprometidos por los mismos fármacos y son pacientes de alto riesgo. Entonces, ahí la orientación del médico al paciente es importante porque prácticamente es como darle a escoger al paciente si quiere seguir tomando la medicación por su enfermedad y que no la debe dejar, con el tema de que tiene que tener un cuidado extremo para evitar el contagio, ¿no? Que en nuestro país es bien complicado por la idiosincrasia de nuestra población, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cirrótico, sí se ha visto que todos los pacientes cirróticos que se están infectando con COVID son pacientes que terminan yendo mal, ¿no? Entran a fase severa de COVID mucho más rápido que el resto, ¿no? Porque ellos también tienen ya un compromiso inmunológico y además un daño hepático ya crónico, ¿no? Y el COVID, lo primero que le gusta es el hígado. Entonces, aumenta más su tasa de mortalidad. Gracias, doctora. Bien, continuamos con nuestra compañera Graciela Rojas. Sí, doctora, quiero hacerle una consulta sobre lo que es referente del cáncer. Quiero saber si el cáncer es hereditario y, por ejemplo, a veces proviene también a veces de la gastritis o a veces cuando uno se automedica demasiado en lo que es en el estómago. Eso quiero hacer la consulta. Si tu pregunta está referida a cáncer gástrico, por ejemplo, sí hay un factor hereditario de un tipo de cáncer. Dentro de los cánceres gástricos nosotros tenemos dos tipos fundamentales y uno de ellos sí está ligado a la herencia. Entonces es un grupo de pacientes que en los genes ya tiene como el chip, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, o sea, si por ejemplo hay un paciente que ya tiene un gen que está relacionado a tener un riesgo de cáncer gástrico y encima tiene hábitos nocivos, ¿no? Alcohol, comida ahumada, comida chatarra, exposición a químicos. Bueno, pues ese paciente obviamente va a tener más riesgo que la población común a desarrollar cáncer gástrico, ¿no? Ahora, hay otro componente que es el otro grupo de pacientes que hacen cáncer gástrico, pero que este cáncer gástrico no está ligado a la herencia, pero que sí está ligado a factores precipitantes, ¿no? Como fue, por ejemplo, un daño de mucosa gástrica perpetuo, ¿no? Persistente. No necesariamente todos los que tengan gastritis crónica van a terminar en cáncer, eso no es así, ¿no? La relación del cáncer gástrico con la gastritis está relacionada a un tipo de gastritis, que es la gastritis atrófica. Esa gastritis atrófica puede predisponer a generar un deterioro de la célula, llega a una displasia y esa displasia va a seguir degenerando y termina siendo un cáncer, ¿no? Pero es importante diferenciar, ¿no? Sí hay un grupo de cánceres gástricos con factor hereditario y hay otro grupo que no. Ya. Y otra consulta, doctora, ¿cómo descubrir el cáncer a sus comienzos para poder estar... Sí, en realidad eso está normado. Nosotros, desde el punto de vista gastroenterológico tenemos guías, ¿no? Hay guías mundiales, hay protocolos. Dar a tiempo con el tratamiento. Claro, que lo que te van indicando, te orientan. Estas guías son orientadoras a nivel país, ¿no? Para que tú tengas tus programas de salud que sean preventivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista gastroenterológico, aquellos pacientes mayores de 45 años que tienen síntomas dispépticos, que serían síntomas digestivos, entonces ese paciente va a entrar a endoscopía con el fin de descartar cualquier lesión, ya sea premaligna o ya maligna, ¿no? Y esa es una forma de tener un programa de prevención.
Lo lamentable es que nuestros programas de salud, ustedes saben, son deficientes en cuanto al alcance de la población, ¿no? Porque no todos tienen el acceso a salud, entonces ese es el problema, ¿no? La parte, por ejemplo, del colon, que es el intestino grueso, nosotros también tenemos las guías que nos dice bien claro, ¿no? Aquel paciente que no tiene ningún síntoma, pero tiene 50 años, empieza su control de prevención de colon. Ahora, ahí hay algunas pautas extras que son, por ejemplo, aquellos pacientes que no tienen síntomas, tienen, no sé, 35 años, pero sin embargo tienen un familiar directo con cáncer gástrico, que debutó joven. Ese paciente va a entrar antes de los 40 años a una endoscopia, ¿no? Entonces hay unas guías y protocolos que son en realidad mundiales, que se aplican, ¿no? Y que son acomodados a la realidad nacional, ¿no? Pero este tipo de por ejemplo, de prevención que tenemos en relación a procedimientos endoscópicos son los que te van a permitir detectar lesiones tempranas, ¿no? En realidad nuestra población no tiene, lo malo es que el diagnóstico es tardío, ¿no? La mayoría de pacientes que llegan acá llegan por hemorragias digestivas o por baja de peso o por intolerancia oral, ¿no? Y ya eso sabemos que es, si se trata de un cáncer, estamos frente a un cáncer avanzado por lo general, ¿no? Ya, doctora, muchas gracias. A ver. Bien, doctora, para, digamos, reforzar un poco los conocimientos, en este caso de relación al COVID con digamos, el sistema odontológico, ¿no? La cavidad oral, se ha hablado mucho de lo que son la sintomatología, pérdida del gusto, también pérdida del olfato, que son las vías aéreas altas. Más o menos, ¿qué tiempo de estimación cree usted que podría durar esta pérdida de la sensibilidad del gusto en una persona? En realidad hay gente que la recupera a las 2 o 3 semanas de pasar el evento, pero también está reportado que puede durar meses, de más de 3, 6 meses adelante. Incluso ya en otros sitios hay como las terapias de rehabilitación para poder volver a sentir olores, para poder volver a sentir gustos, ¿no? Entonces, esto es bien todavía relativo, ¿no? No se tiene claro en un tiempo hasta cuándo va a seguir perdiéndose estos sentidos, pero al menos la mayoría de gente que ha atravesado el COVID y ha tenido casos de leves, lo recuperan a las 2 o 3 semanas de terminar el cuadro, ¿no? Por lo general. Bien, bien, doctora. Y en el caso de poniéndonos en el supuesto, ¿no? Un odontólogo que quisiera en este caso atender a pacientes COVID en plena pandemia, ¿usted de qué manera cree que podría reforzarse el sistema de bioseguridad para que se evite mayormente el contagio, ya que se trabaja directamente en la boca, ¿no? En el mismo lugar de contagio? Y ahí es un doble riesgo en realidad, porque el odontólogo, primero que está muy cerca al paciente, la distancia es mínima. En realidad ahí el odontólogo sí tiene que tener una doble mascarilla de todas maneras, idealmente una careta. Con respecto al tema de su ambiente, bueno, tiene que tener con todos los protocolos de limpieza adecuados, ¿no? El uso de aminas o el uso de algún esterilizador que le permita mantener ambiente adecuado, ¿no? Hay algunos que están usando la luz ultravioleta, que sería parte de todas las funciones que puedas tener de bioseguridad para mantener tu ambiente limpio. Lo otro es que el flujo de pacientes sea el adecuado, ¿no? Ahí lo que tendría que tener el odontólogo es la posibilidad de espaciar sus pacientes para que le permita hacer adecuada desinfección, ¿no? Y estamos hablando entonces de pacientes que serían muy pocos, ¿no? 1 o 2 pacientes de acuerdo a un turno de día, por ejemplo, ¿no? Y a veces ese es un problema. El otro es que su ambiente esté totalmente ventilado. El tema de los aires acondicionados, incluso no solo para los odontólogos, sino para servicios de clínicas, por ejemplo, es bien controversial, ¿no? Normalmente no está tan claro el tema de los aires acondicionados porque el detalle sería el cambio de los filtros, el mantenimiento de los filtros, si son filtros especiales que ahorita se están pidiendo que tengan, que son filtros EPA, pero ni siquiera sabemos bien quién va a auditar eso, ¿no? ¿Quién se asegura que estén usando ese tipo de elementos?
es complejo todavía eso, ¿no? Quizás ahí lo único que va a tenerse en cuenta es que cada odontólogo tenga la conciencia y la bioseguridad del caso para ofrecer un tema de seguridad a sus pacientes, ¿no? Con respecto a los colutorios, a los enjuagues, se ha dicho, según lo que tengo entendido, es que no deben escupir, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Antes, normalmente uno cuando iba a hacerse algún tipo de atención odontológica, te enjuagabas y eliminabas, ¿no? Expulsabas, pero ahora se está pidiendo que eso no se haga, ¿no? Que sea solo aspirado, ¿no? A través del aspirador del odontólogo. Pero no necesariamente eso está verificado, ¿no? Por eso es que le digo que yo creo que más va a depender de cada odontólogo, ¿no? Y que el paciente Bien. sepa, ¿no? Claro, bien, bien, doctora. Y última pregunta relacionada con este tema a su rama. Directamente, yo siendo un paciente y si quisiera hacer una consulta en gastro con usted, digamos, ¿hay algún orden o hay algún rango de enfermedades que yo podría tener para ser, digamos, un paciente priorizado por usted? Eh, ¿O cualquier enfermedad usted podría atender en este momento? en realidad, ahorita, por la condición de la pandemia, solamente para empezar está limitada la consulta a telemedicina. Por lo tanto, ahí solamente puede acceder cualquier paciente que crea los posibles. En realidad solamente se está haciendo a aquellos procedimientos que ameriten hacerlo por el tema del riesgo de contagio COVID. Entonces estamos hablando de aquellos pacientes que tengan hemorragias digestivas altas, que tengan disfagia, que sería la dificultad para pasar alimentos, un síndrome consuntivo o pérdida de peso marcada que no esté relacionada a otras causas, de pronto la intolerancia oral, ¿no? Que es un paciente que no tolere ni tomar el agua, y la ingesta de cuerpos extraños, ¿no? Son lo único que se está dando prioridad, ¿no? El resto de atenciones gastroenterológicas van a estar dadas por telemedicina, ¿no? No tienes mucho acceso en ese sentido. Bien, bien, nosotros tener unas dudas que resolver. Esta conversación mediante la plataforma Zoom está siendo grabada, posteriormente va a ser colgada a la plataforma de YouTube y compartida con, en este caso, nuestro docente y del Dexler, ¿no? Agradecemos mucho su colaboración, su compromiso con nosotros, doctora Fabiola. Muy bien, gracias. Hasta Muchas luego. Gracias a usted. doctora. Muchas Hasta gracias. luego, doctora Fabiola. Muchas gracias. Gracias, Gracias. doctora.